Ya. A continuación les vamos a presentar en nuestro proyecto que tiene como título Red Social. Este proyecto fue realizado por Ariel Catucuamba, mi persona, Richard Soria, Andrés Tufiño e Isaac Valenzuela. Lo primero que hay que realizar para poder ejecutar una base de datos eficiente es un modelo conceptual. Un modelo conceptual se basa en entidades, relaciones y atributos que están conectadas a través de la cardinalidad. Bájale un poco. Como se puede observar, aquí se encuentran las entidades, atributos y cardinalidad que tiene que tener un modelo conceptual. Lo segundo, bajar un poco. Lo segundo es el modelo lógico que transforma el modelo conceptual a tablas y columnas. Como se puede observar, ahora transformamos las entidades que teníamos a tablas y las conectamos igualmente por cardinalidad. Como se observa en muchos de estos casos, es de uno a muchos. Y por último tenemos el modelado físico, que esto es una configuración de almacenamiento físico de datos, particionamiento de tablas y un diseño de estructuras de almacenamiento eficiente. Esto lo realizamos a través de la herramienta Workbench después de crear las tablas que a continuación les mostraré. Lo primero que hacemos es crear una base de datos, en este caso es proyecto prueba y comenzamos a usarlo. Lo segundo es crear la tabla. Aquí los campos que tú necesites son los que pondrías dentro de la tabla. Por ejemplo, en usuario, nosotros tendremos como clave primaria el ID de usuario, el nombre, apellido y email, fecha, género y fecha de registro son las demás columnas que conformarán esta tabla. Por segundo, creamos la tabla publicaciones que igualmente dependería de tu proyecto, tendría los campos correspondientes. Por tercero, tenemos la tabla comentarios, que se puede observar que tiene dos foreign keys que hacen referencia a la tabla publicaciones y usuarios que se creó anteriormente. Por- Tenemos también la tabla amigos, que igualmente tiene una foreign key que hace referencia a usuarios. Aquí es muy importante cuando utilizas foreign keys tener una columna como la tenemos aquí como ID de usuario que haga referencia a la tabla y a la columna misma de la tabla que vamos a hacer referencia, valga la redundancia. Después tenemos la tabla mensajes que, como expliqué, igualmente tiene una foreign key y tiene los campos correspondientes a los que nosotros pensamos que era pertinente ponerlos. También tenemos la tabla reacciones que igualmente tiene una primary key, tiene los campos que creas necesarios y tiene dos foreign keys, en este caso ID de publicación e ID de usuario. Ya, ahora procedemos a hacer operaciones de DDL y DML. Lo primero sería realizar una modificación de tabla. Esto lo haremos a través de la sintaxis alter table y seleccionaríamos a qué tabla queremos alterar, se podría decir, y en este caso sería la tabla usuarios. Y agregaríamos una columna con el comando add de column, donde tenemos que especificar el nombre de la columna y el tipo al que va a pertenecer dicha columna. Lo segundo que haríamos es modificar el tipo de datos de la columna del contenido en publicaciones. Es algo similar, solo que en vez de utilizar add de column, lo que utilizamos es modify column y después ponemos el tipo, el nombre de nuestra columna que queremos cambiar y el tipo de dato al cual lo queremos cambiar. Después tenemos la eliminación de tablas, que esto se realiza a través de un drop table y el nombre de la tabla. En este caso no la dropeamos porque cuando la corrimos anteriormente nos llegó a dar ciertos errores porque teníamos que volver a correr y se eliminaban ciertos registros que ya habíamos insertado. Ahora, la creación de índices. Aquí este fragmento de código está creando índices en una base de datos. Los índices son estructuras que mejoran la velocidad de las consultas al permitir una búsqueda más eficiente en las tablas. La sintaxis que se utiliza es create index y el IDX usuario email sería el nombre del índice. De ahí on lo utilizamos para hacer referencia a la tabla y a la columna en la que se va a encontrar el índice y así sería en todos en los 5 índices que están creados ahí en la pantalla.
La eliminación de un índice es algo similar al dropeo de una tabla, solo que en vez de drop table se utiliza drop index y tienes que especificar en qué tabla vas a dropear. La actualización de un índice lo que hay que hacer es eliminarlo y volverlo a crear, ya que no hay una sintaxis como tal para que se pueda actualizar como sería un update en un DML. Por último, tenemos la eliminación de una restricción. Esto se hace a través de un alter table. Especificamos la tabla que queremos alterar y eliminar la restricción. Ponemos drops index y ponemos email significaría la columna a la cual estamos eliminando dicha restricción. Ahora, para crear una restricción, en este caso estamos creando una restricción de tipo unique. Esto es igualmente, cada vez que quieras alterar alguna columna dentro de una tabla, tienes que utilizar un alter table. Entonces, en este caso estamos alterando una restricción en la tabla usuario y lo que estamos haciendo es agregar dicha restricción, que en este caso es unique, a la columna email. Ahora, actualizar una restricción es casi el mismo procedimiento que un índice, solo que lo primero que tienes que dropear es, valga la redundancia, la restricción que se hace a través de un drop index y después lo que tendrías que hacer es crear dicha restricción, que en este caso igualmente le estamos dando una restricción de tipo unique. Ahora, para la inserción de datos lo puedes hacer tanto gráficamente como a través de código. En este caso decidimos hacerlo en código y la sintaxis que tienes que utilizar es insert into, el nombre de tu tabla y los campos a los cuales vas a insertar ciertos registros. Después utilizas un values y aquí puedes poner la cantidad de registros que quieras, pero todos los datos deben ser llenados correspondientemente. Igualmente repetimos el mismo proceso para la inserción de datos en una tabla de publicaciones y el mismo procedimiento sería tanto para una tabla de usuarios como una tabla de publicaciones y una tabla de comentarios. Eh, Voy a repetir la sintaxis para insertar de datos para que quede de una mejor manera. La sintaxis para insertar datos en una tabla es insert into, el nombre de tu tabla, entre paréntesis, los campos a los que corresponde la inserción que quieres realizar. Después pones values y ahí pones los, entre paréntesis, tienen que estar correspondientemente al nombre que pusiste arriba de tu columna, tiene que estar correspondiente los datos que ingresas. Aquí estamos realizando la inserción de 50 registros de usuarios. Ahí se pudo ver que acabamos de hacer la inserción de mensajes y antes no se mostraba porque para que se muestre, primero obviamente tienes que realizar la inserción. Y al hacer un select from mensajes, lo que hace un select from mensajes es que te muestra todas las columnas de una tabla. En este caso, el asterisco es lo que significa mostrar todo y mensaje sería la columna de la cual estamos mostrando todos los campos. Aquí hacemos lo mismo que les expliqué anteriormente, que es un insert into, pero para la tabla mensajes. De igual manera, realizamos un insert into para la tabla reacciones. Como pudieron observar, al realizar ciertos select from, se mostraron que efectivamente se realizaron inserciones de registros exitosamente. Ahora tenemos la actualización de datos. Lo que vamos a realizar ahora es actualizar el email de un usuario. La sintaxis para actualizar algún registro es utilizar update, el nombre de tu tabla, set y poner el campo al que vas a modificar un igual y lo que está después del igual es por lo que lo quieres modificar. Si no, aquí es muy importante, tanto en un update como un delete, utilizar un where. ¿Para qué? Para que sea como una condición que indique que solo va a modificar al ID de usuario, en este caso es el ID de usuario 1. Pero si no ponemos un where, tanto en update como delete, se va a actualizar a toda la tabla o se va a eliminar todos los registros de toda la tabla.
Después tenemos la actualización del contenido de una publicación. La sintaxis es lo mismo, lo único que cambiaría es después del set, la columna, que en este caso sería contenido, y el contenido por el cual vamos a cambiar, que en este caso sería, esta es mi primera publicación actualizada. Después tenemos la eliminación de datos, que la sintaxis es delete from, la tabla a la cual le quieres eliminar, y where especificas a quién quieres eliminar. Por eso es importante tener un where, porque si no le especificas, lo que hace es eliminar a toda la tabla. Tanto en update como o delete, se podría decir que es obligatorio utilizar un where. En este caso no lo eliminamos porque la vamos a seguir utilizando el ID1 en las distintas operaciones que realicemos a lo largo de la presentación. Después tenemos la eliminación de un usuario, que es igual la misma sintaxis, solo que cambiaría el nombre de la tabla y el ID al cual al cual lo vamos a eliminar. En este caso igual no lo vamos a eliminar porque lo vamos a utilizar como dato en siguientes consultas. Ahora, el uso de transacciones, vamos a realizar una transacción para insertar un registro. Lo que tenemos que hacer para realizar una transacción, primeramente, es utilizar el comando start transaction y después un set autocoming es igual a 0. El set autocoming igual a 0, lo que nos dice es que el commit no va a ser automáticamente, sino que nosotros vamos a tener la disponibilidad de poder hacer el commit o no hacerlo. De ahí procedemos con la sintaxis que expliqué anteriormente de un insert into, pero en este caso va a ser un insert into para la tabla usuarios y también vamos a realizar un insert into para la tabla publicaciones. Ahora, lo importante de una transacción es que tiene dos comandos, se podría decir. El rollback, que es para deshacer lo que se hizo dentro de una transacción, y el commit para confirmar la transacción. Es importante saber que para realizar el rollback no puede deshacer cuando ya se realizó un commit. Entonces, lo único que podrías ocupar para un rollback es para deshacer acciones que realizaste antes de imprimir un commit. Ahora realizaremos una transacción para actualizar registros. Como expliqué anteriormente, lo primero para realizar una transacción es comenzar con el comando start transaction, dar un set autocomment igual a 0 para poder realizar los commits de manera manual, y dentro de la transacción pondríamos la sintaxis que sería update setware. Update usuarios significaría la tabla a la cual vamos a actualizar. Set sería los campos a los que queremos realizar dicha actualización. En este caso estamos realizando actualizaciones al campo nombre y al campo email del usuario que tiene el ID de usuario 50. También estamos realizando una actualización en el contenido de un usuario que tenga el ID de publicación 2 o que tenga el ID de usuario 2. Igualmente utilizamos un commit y un rollback por si acaso queremos deshacer alguna acción que realizamos dentro de la transacción, y el commit sería para guardar la transacción y que no se puedan hacer rollbacks. Ahora, una transacción para eliminar un registro. Como indiqué anteriormente, lo único que tienes que hacer es utilizar el comando start transaction, poner que puedas realizar los autocommits de manera manual, y sería la misma sintaxis que indiqué anteriormente, que sería delay from. En este caso vamos a eliminar un registro de la tabla publicaciones, y ese registro que vamos a eliminar pertenece al ID de usuario 2. En este caso no eliminamos el usuario 2 porque igualmente lo vamos a utilizar para ciertas acciones en un futuro. Lo mismo hacemos para eliminar de usuarios mediante el ID de usuarios igual a 2, y también, como es una transacción, tiene que llevar el rollback y el commit. Ahora vamos a presentar funciones como cadena y para calculados, entre otros. La primera función que vamos a utilizar es una que va a concatenar, en este caso, dos campos de una tabla de usuarios. Para ello utilizamos select concat nombre, y como podemos observar, aumentamos que se concatenen a través de un espacio en blanco, y al correr ese select nos muestra.
Y el as es para darle como un sobrenombre, como se muestra ahí arriba en la columna, que se mostró al presionar el select, se muestra el nombre completo. Y si lo cambiamos dentro de ese espacio en blanco, igualmente nos correría sin problema, ya que esto sirve para concatenar ya sea columnas o sea mensajes de tipo string. El substring es para extraer una cadena, una subcadena de una cadena. ¿A qué me refiero con esto? Como se puede observar, el primer parámetro, se podría decir, es la columna email. Y lo que yo quiero que me muestre es que me muestre desde el primer dígito al quinto dígito, que me muestre el email. En este caso me muestra Adria, Albert, Aldisi, Alvar y Ana.el. Estos emails pertenecen a la tabla usuarios. Ahora tenemos la función charnest, la cual no funciona en MySQL, por lo que utilizamos Position, la cual realiza la misma función. Esto lo que hace es que me muestra en número decimal, se podría decir, en qué lugar se encuentra la posición de la arroba en este caso. Para la sintaxis de esto sería select position arroba in email y le estamos dando un nombre que me va a mostrar la posición de la arroba de la tabla usuario. Ahora, para replace, el replace se utiliza para reemplazar todas las apariciones de una subcadena por otra cadena. Para ello utilizamos select replace y en este caso me cambiaría en email, me cambiaría example por sample y le daría un sobrenombre que se llame nuevo email de la tabla usuario. Ahora vamos a proceder con funciones de fecha y hora como el date add, el date if y por siguiente. El date se utiliza para agregar un intervalo de tiempo a una fecha. Como se puede observar aquí, por estas acciones no eliminamos anteriormente, porque las íbamos a utilizar, por eso no eliminamos registros en la tabla de mensajes. Y aquí se puede observar que a la fecha del mensaje le está aumentando un intervalo de 10 días y le está dando a ese resultado como nombre, le está dando fecha nueva. Por siguiente tenemos el date diff, el cual calcula la diferencia entre dos fechas. En este caso, va a calcular el date diff va a calcular la diferencia entre la fecha mensaje y la fecha actual. En este caso es negativa porque la fecha del mensaje fue antes que la fecha actual. Entonces va a salir un valor negativo. El head date obtiene la fecha y hora actual del sistema, pero el head date no se puede utilizar en SQL Server. Se utiliza en SQL Server, pero en el Workbench no se pudo utilizar, por lo que utilizamos no, que hace la misma función. Y al darle la sintaxis es select no contiene ningún parámetro y se podría ejecutar normalmente. En este caso le dimos un pseudonombre, cual sería fecha actual, y nos muestra, como se puede observar, que es el 13 del 8 del 2024 y la hora son las 7 de la noche con 54 minutos. Ahora utilizaremos el format, que se utiliza para formatear una fecha de acuerdo a un formato específico. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros le vamos a dar formato a cualquier fecha que nosotros queramos. La sintaxis de esto es utilizar un select format, poner a qué columna de fecha o a qué fecha queremos darle un formato. Aquí podría ir en fecha de nacimiento, tranquilamente podría ir un current date, pero en este caso utilizamos la columna fecha de nacimiento de la tabla usuarios y le estamos dando como formato que primero vaya el día, después vaya el mes y por último vaya el año. Se recomienda que se utilice en minúsculas todo menos el año, pero en este caso para realizar una demostración pusimos como mayúscula la M que significa el mes, el month en inglés. Y esto nos trae otra sintaxis, como se puede observar, nos trae el 900 y eso sería una fecha formateada. Ahora tenemos también funciones matemáticas como el round, el ceiling, el floor, entre otras. El round se utiliza para redondear un número a un número específico de decimales. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo tengo el 6.786,2. Aquí me está diciendo que voy a redondear el número 6.78,6 a dos decimales, como se muestra al dar el select.
La sintaxis de este es utilizar un select row. Primero, el número que quiere redondear y seguido de la coma, el número específico al cual quiere redondear. En el número específico ya tú decides, puede ir 3, 4, 5, 6, el que tú quieras. El ceiling, por otro lado, se utiliza para redondear el número al entero más cercano hacia abajo. Ahí, sí, hacia arriba. Entonces, lo que va a hacer es, perdón, el ceiling se utiliza para redondear el número de entero más cercano hacia arriba. En este caso, redondearía el 6.786 al 7, ya que es el que está más cercano arribamente. La sintaxis para este, lo único que tienes que utilizar es un select, que significa para mostrar, que el select se utiliza para mostrar algún tipo de información, y el ceiling y entre paréntesis pones el número que quieres que se redondee al número entero más cercano arriba. El floor es la contraparte del ceiling, ya que el floor sirve para redondear a la parte más, al entero más cercano, pero abajo. En este caso, redondearía el 6.78.6, lo redondearía a 6. Y la sintaxis del floor es similar al de ceiling, ya que solo se tendría que cambiar el ceiling por el floor y haría lo correspondiente. Consultas combinadas. Vamos a concatenar el nombre completo y calcular la edad. Para ello, hacemos uso de un select y de concat y floor y un dative. El concat lo que hace es que nos muestra, como se puede observar ahí en nombre completo, nos muestra el nombre separado por un espacio y apellido. Mientras que el floor nos va a redondear al entero de abajo. ¿Y para qué utilizamos el floor? Ya que lo utilizamos para no obtener decimales, ya que cuando tenemos una edad, por lo general, no se utilizan decimales. Y de ahí, dentro del floor, se pueden realizar otras funciones. En este caso, utilizamos un dateIf, que nos va a calcular la edad a través de un current date, que nos sería la fecha actual, y la fecha de nacimiento de un usuario. Lo dividimos para 365 días, para 365 para poder tener la edad y le dimos un sobrenombre de edad. Ahora, vamos a hacer una consulta combinada que va a extraer parte del email y va a formatear la fecha de registro. Lo que hicimos aquí es utilizar un substring con email y que más va a traer desde el 1 hasta la posición en la que se encuentra el arroba. Por eso se puede observar que en user email no hay ningún email con un arroba. Y a este le dimos como usuario, le dimos un sobrenombre de usuario email. Después utilizamos un format, el cual me va a formatear la fecha de registro y que primero va a estar los meses, después los días y después los años. Aquí se puede observar que puse 4 M's en mayúsculas porque la estoy formateando de una manera específica, se podría decir, y le estoy dando un nombre como fecha de registro formateado. Ahora voy a reemplazar una subcadena y redondear un número. Esto lo hice a través de una consulta combinada. Lo que utilicé fue un select, un replace y un round. El replace lo utilicé en la columna email de la tabla usuarios y lo que reemplacé fue example por epn.edu.es. Como se puede observar en la columna nuevo email que se mostró, ahí está cambiado, ya se muestra en vez de example, se muestra epn.edu.es. Y después utilicé un round, el cual me va a redondear el número 6.786 a 2 decimales. Y me muestra que en el número redondeado me asoma el 6.79. De ahí realicé una consulta. Como les dije, un select from amigos me trae una consulta con todas las tablas de una tabla, con todas las columnas de una tabla. De ahí, el where se utiliza para filtrar registros basados en una condición. En este caso, la condición es que me traiga únicamente a los usuarios que tienen género masculino. Y me va a mostrar el nombre, el apellido y el email. El orden BI, por otra parte, es ordenar los resultados de la consulta. Tú puedes especificar que este orden sea ascendentemente a través del as o descendentemente a través de la sintaxis DEX. Para ello, lo único que tienes que utilizar es que después de
especificar a qué tabla perteneces, pones order by, el campo en el cual quieres ordenar y le pones ya sea desk o as. Aquí se puede mostrar que está en forma descendente porque como sabemos la F sería después de la S en el lenguaje alfabético. Después tenemos el group by. Este se utiliza para agrupar registros que tienen valores comunes. Por ejemplo, aquí vamos a agruparlos por género y solo me traería masculino y femenino porque son los únicos géneros que se encuentran en la tabla de usuarios. El Having sirve para filtrar grupos de registros basados en una condición. ¿Qué quiere decir esto? El Having se utiliza cuando utilizas primero un group by. Aquí en el group by no podrías utilizar un where. Tienes que utilizar específicamente un Having. Como se puede ver aquí, el Having lo que me va a hacer es mostrar el género, me va a contar el número de registros que se encuentran en la tabla usuarios y va a ser una condición que solo me traiga los que son mayores a 1. Ahí se muestra. Ahora las subconsultas. Lo primero que voy a mostrar es una subconsulta con cel. Aquí se puede decir que me va a seleccionar el nombre y apellido, pero solo de las que cumplan la condición que tengan el ID de usuario y el ID de usuario igual tanto en la tabla publicaciones como en la tabla de usuarios. Ok. Ahora, una consulta con from. Aquí me va a mostrar tanto de la tabla de usuarios la columna nombre, la columna apellido y de la tabla de publicaciones va a sumar el número de publicaciones de los que cumplan con la condición join, que sería la subconsulta. La subconsulta que deberían cumplir es que tanto el ID de usuario sea igual tanto en usuarios como en publicaciones. Ahora, una subconsulta con where. Aquí me va a mostrar el nombre, apellido y mail de la tabla de usuarios, solo de las que cumplan con la condición de que el usuario que cumplan la condición que la fecha de publicación sea mayor a 2024-0101. En este caso, solo me mostró 3 registros que son los que cumplen con la subconsulta. Ahora, una subconsulta correlacionada, esto es lo que, para esta subconsulta correlacionada se utiliza el where exit. Y aquí me va a mostrar las consultas que cumplan con la condición de que el ID de usuario sea igual en publicaciones y en la tabla de usuarios. Pero además, como indica el AND, que la fecha de publicación de la tabla publicaciones sea mayor a 2024-0101. Eso sería todo por mi parte. A continuación, mi compañero.